En 1831, un joven naturalista inglés, Carlos Darwin, se embarcó en el barco llamado Beagle para hacer un recorrido alrededor del mundo. Ese viaje resultó trascendental para la ciencia, pues durante su trayecto, Darwin pudo observar numerosas especies de animales y vegetales. Durante su recorrido visitó lugares como Brasil, La Patagonia en el sur de América y las Islas Galápagos. En estas islas encontró organismos con características que le permitieron comprender mejor el proceso de la evolución. Darwin observó en las Islas Galápagos un verdadero laboratorio natural en donde encontró evidencias de la evolución de las especies. Al visitar las Islas Galápagos, Darwin quedó sorprendido al observar que cada isla poseía especies particulares de animales y plantas. Estas islas están ubicadas cerca de la costa del Ecuador. En cada una de ellas se encuentran plantas y animales que permiten distinguirlas entre sí. Por ejemplo, Darwin observó que en cada isla podría encontrar tortugas con diferentes características. De la misma manera, reconoció diversas especies de unas aves llamadas pinzones que se encontraban en varias de las islas. Estas aves eran muy parecidas entre sí, pero diferían en cuanto a su tamaño, sus picos y su forma de alimentación. Esas observaciones dieron a Darwin algunas de las claves más importantes para poder comprender la evolución de las especies. Además de las observaciones, Darwin colectó ejemplares para estudiarlos posteriormente. Con la ayuda de otros naturalistas, se logró establecer con detalle semejanzas y diferencias entre las especies. Con estos datos, Darwin logró proponer una explicación de su presencia en las islas. Los pinzones de las Islas Galápagos no existen en ninguna otra parte del mundo. Esas especies son bastante parecidas entre sí. Pero difieren en varias características, por ejemplo, en la forma de su pico. Esta diferencia está asociada al tipo de alimentación de cada pinzón. La gran contribución de Darwin fue pensar que todos los pinzones podrían ser descendientes de una especie de pinzón del continente que vivió en épocas pasadas. Es decir, hubo un ancestro común del cual descendieron los distintos tipos de pinzones. Algunos de ellos cambiaron poco a poco para alimentarse de semillas. Por ejemplo, observemos que estas dos especies que se alimentan de semillas tienen un pico fuerte y ancho. Otros pinzones fueron especializándose en consumir insectos.
Ahora sus picos son agudos y menos anchos. Mientras otros más se alimentaron de plantas cactáceas. Estas otras especies que se alimentan de frutos de cactus tienen ahora un pico un poco más puntiagudo. Como puede observarse, cuando se consumen semillas o insectos, se utilizan distintos tamaños de alimento. Todos estos cambios se fueron presentando porque en cada isla existían diversos ambientes. Al igual que los pinzones, las especies de tortugas que habitan en las islas descienden de una especie ancestral. Dicha especie, que anteriormente vivía en otro lugar, llegó hasta las islas y fue cambiando a través de las generaciones. Las características que fueron apareciendo en cada especie se debían a que en cada isla existe un ambiente distinto. Las tortugas, que se alimentan principalmente de cactus, habitan en aquellas islas donde no hay agua o en las partes más secas y bajas de algunas otras. Las que frecuentan las partes más elevadas y húmedas de las islas comen hojas de distintos árboles. Así, con características propias, cada especie de tortuga podía sobrevivir y reproducirse. De esta forma, fueron heredando sus características a sus descendientes y se fueron diferenciando más y más de una generación a otra. Las Islas Galápagos fueron para Darwin una especie de laboratorio en el que se desarrollaron claros ejemplos de transformación de las especies. Esas observaciones, junto con un largo trabajo de registro y ordenación de los datos, comparación, investigación en libros y discusión sistemática, llevó a Darwin a establecer con toda claridad la teoría de la selección natural. Esta teoría se publicó casi 30 años después del viaje del Beagle, en el libro llamado El origen de las especies. Un fenómeno que llamó la atención de Darwin fue el que en cada generación nacen muchos individuos de cada especie. Sin embargo, la mayoría de ellos no llega a la edad adulta o no llegan a reproducirse. Son muchas las causas por las que muere la mayor parte de los individuos. Por ejemplo, la falta de alimento para todos, las enfermedades, la lucha por el territorio o la acción de los depredadores. Otro de los fenómenos importantes observados por Darwin es que entre los individuos que nacen en cada generación hay diferencias. A esto se le llama variación y significa que cada uno de los descendientes de una pareja presenta diferencias. Dicho de otra manera, no hay dos hermanos exactamente iguales. Muchos hombres de ciencia en los tiempos de Darwin ya conocían estos fenómenos. Sin embargo, nadie los había interpretado adecuadamente para explicar la evolución de los seres vivos.
Darwin tuvo el mérito de reconocer el papel tan importante de la selección natural para el surgimiento en la naturaleza de individuos más aptos para sobrevivir. La teoría de la selección natural se basa en el hecho de que en la naturaleza nacen individuos con características diferentes. En todas las especies de plantas, animales o microorganismos, nacen más individuos de los que realmente sobreviven hasta el momento de la reproducción. De esta manera, al nacer miles o millones de individuos en cada generación, se asegura que existan algunos que tengan ciertas características ventajosas sobre otros. Estas ventajas pueden darse en cuanto a características morfológicas, fisiológicas o de comportamiento. La selección natural actúa sobre todos los organismos. Los que presenten características que más se adapten al medio ambiente sobrevivirán y podrán reproducirse. Al reproducirse, los individuos más aptos transmitirán a sus descendientes aquellas características ventajosas. En la siguiente generación, también nacerá un gran número de individuos con diferentes características. Sin embargo, habrá muchos con ciertas ventajas sobre los demás. Así, de acuerdo a las condiciones naturales y a la competencia por sobrevivir, la selección natural escoge a los organismos más aptos. El ser humano, a través de su historia, ha podido desarrollar nuevas razas de animales y variedades de plantas gracias a métodos de selección artificial. Las personas e investigadores que se dedican a la mejora de especies y razas observan detenidamente las características de los individuos para hacer cruzas entre los individuos que presentan ventajas. Así, por ejemplo, si se quiere crear nuevas razas de animales que tengan más pelo, como las ovejas, en cada camada se seleccionan a las hembras y machos que lo tienen más abundante. Los que no presentan esas ventajas no se cruzan o son sacrificados, ya que no son útiles en el fin que se desea. Un ejemplo de un procedimiento de este tipo es el cerdo. Este animal doméstico es el resultado de muchos años de crianza y cruza selectiva entre individuos con características especiales. A través de una selección artificial, se obtienen cerdos con más carne, pelo más delgado, sabor especial, crecimiento rápido o resistencia a ciertas enfermedades o condiciones climáticas. Estas características ayudan a bajar los costos de producción. En otros organismos como las plantas, las características que se seleccionan son el color, el aroma, la reproducción o la resistencia durante el cultivo. El polen de cada flor seleccionada se extrae y se coloca en el pistilo de otra que también tiene características especiales. Darwin hizo una similitud entre la selección natural y la artificial para poder explicar su teoría.